Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Bienvenidos a esta, ¿verdad?, su casa, el Centro de Estudios Tributarios y Aduaneros de la Superintendencia de Administración Tributaria CENSAT. Como bien lo dijo Eli, pues algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de compartir otro tipo de cursos y experiencias. En esta tarde vamos a compartir un tema que es un tanto difícil, complicado, porque el tema de comercio exterior, pues para quienes trabajan en esto, saben que es bastante cambiante, ¿verdad? Hay cosas que no están tan estáticas como en otros temas de tributos internos, pero precisamente esa es la idea de que se agradece que ustedes voluntariamente pues pidan o participen en este tipo de capacitaciones para que nos vayamos conociendo y también pues corrigiendo algunas situaciones que tal vez son errores involuntarios, pero que como lo vamos a ver por acá, ese error involuntario en algún momento, si no tenemos el suficiente cuidado, se puede convertir en más que un error, ¿verdad?, en una situación incómoda para todos, porque ya sería un tipo penal en este caso. La ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros, pues es el decreto 58-90 del Congreso de la República de Guatemala. Desde el año 1990 se redactó, se imaginan. En Centroamérica solo existía la de Nicaragua y hoy por hoy pues ya está la de Guatemala. Otros países ya están trabajando pues en sus propias normativas, sus propias leyes específicas para este tipo de ilícitos. Antes de empezar este tema, quiero comentarles que esta ley prácticamente toca dos delitos que atentan contra el régimen aduanero. Uno es la defraudación aduanera y el otro es el contrabando aduanero. Algunas veces se tiende a confundir ambos delitos porque internacionalmente, les voy a comentar ahí, hay algunas acepciones para el tema de contrabando que para nosotros en nuestra ley sí está bien separado, que esa parte ya no es contrabando, sino es defraudación. Entonces vamos a tratar de irles a ustedes compartiendo un poco cómo diferenciar ambos ilícitos. La primera parte es el tema de defraudación aduanera. Cuando uno busca en un diccionario, y ustedes pueden buscar qué es defraudación, lo que les va a aparecer ahí es acción y efecto de defraudar, y hasta ahí lo dejo. Entonces viene uno y va otra vez a buscar, bueno, ¿y qué es defraudar? Entonces me gustaría que alguno de ustedes tal vez pueda compartirnos qué entienden, si a usted le dicen, me defraudaron, ¿qué entienden que pasó ahí? ¿O qué entienden que es defraudar? Con sus propias palabras. ¿Alguna idea? Una acción ilícita severa que tiene una sanción por la norma. Muy bien. Perfecto, pero en términos así sencillos. Engañar, exacto. ¿Qué entienden si yo les digo a ustedes, me defraudaron, o yo les digo, los voy a defraudar? Que se hizo algo en contra, como dijo aquí muy bien, que hay algo en contra de la norma, que nos engañaron. Entonces, perfectamente, esa es la idea en el término defraudar. Por defraudar nosotros podemos saber qué es engañar a otro, apropiarnos de algo, que nosotros tengamos en poder o custodia, eso significa defraudar. Otorgar en perjuicio de un tercero también, ¿verdad?, algún contrato simulado, falsificar algún documento, todos estos pueden ser sinónimos de defraudar. Y la Real Academia Española nos dice que defraudar es frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo. Y en términos más específicos para lo que estamos acá, defraudar también significa eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones, en términos generales. Entonces, eso es defraudación. Es que yo voy a engañar, es que yo voy a utilizar algún medio para falsificar algo, para cambiar algo, para engañar a alguien. En este caso, pues al Estado, ¿verdad? Aterrizando un poquito, si ya vemos qué es defraudar, entonces en la ley nos colocan una definición de defraudación aduanera. Aquí ya tiene apellido, ¿verdad? Aduanera. ¿Por qué se le coloca aduanera? Porque también existe la defraudación tributaria. Para quienes han venido a algunos cursos de tributos internos, ahí les han hablado de defraudación tributaria, defraudación fiscal. Nosotros vamos a ver específicamente defraudación aduanera. ¿Qué es una defraudación aduanera? Entonces, el artículo 1 del decreto 58-90 nos indica que es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, se los marqué en negrita, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. Es decir, yo puedo hacer o dejar de hacer, como dice ahí. ¿Hacer cómo? Presento mi declaración aduanera, pero la presento mal, ¿verdad?
Entonces ahí estoy haciendo, pero lo estoy haciendo mal, puedo estar defraudando. O dejar de hacer, pues no presento la declaración aduanera y trato de sacar así mi contenedor o mi mercancía y ahí estoy dejando de hacer. O no declaro la cantidad de mercancías que realmente venían en ese contenedor y estoy dejando de hacer. Entonces es por hacer o dejar de hacer. Y el segundo párrafo de este artículo nos indica que también es defraudación aduanera la violación de las normas y la aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera con el propósito de procurar la obtención de una ventaja. Por ejemplo, ustedes saben que en lo aduanero nosotros tenemos que ver no solamente el Código Aduanero Centroamericano, el reglamento de este código, sino que también la Ley Nacional de Aduanas. También tenemos que saber un poquito de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, tenemos que saber de la Ley de Control de Armas y Municiones, de especies estancadas, del Código de Salud, etc. Entonces lo que aquí nos dice es, no solamente es el tema tributario, que es la parte de arriba, sino también lo no tributario o no arancelario, en este caso, era que es lo de abajo, es decir, leyes específicas, todos los requisitos que nosotros le conocemos como no arancelarios. Entonces también con eso estaríamos defraudando, si nosotros obviamos alguna de las normativas que hay en leyes específicas. Entonces esta es una definición específica para Guatemala de lo que se considera defraudación aduanera. Continuando con la ley, en el artículo 2 ustedes ya van a ver más específicamente cuáles son los casos especiales de esta defraudación aduanera. Es decir, les empiezan como que a detallar ejemplos, de manera general, pero son ejemplos. Son acciones que si nosotros incurrimos en ellas, también se consideraría una defraudación aduanera. La primera nos dice que nosotros podemos incurrir en defraudación aduanera cuando realizamos cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancías. Entonces resulta que si en el documento a mí me dice que viene zapatos, calzado, y cuando yo hago la apertura de este contenedor y veo la mercancía, lo que encuentro ahí son juguetes, ese es un caso especial de defraudación aduanera, ¿verdad? Me están cambiando, pudiera ser que el documento realmente no corresponde. Aquí lo que sí es de tener mucho cuidado es lo que indica aquí, ¿verdad? Que se alteren las referencias, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber algo como una intención, una intencionalidad. Aparte son los errores involuntarios que nosotros también hemos tratado de capacitar a nuestros compañeros en las aduanas. ¿Por qué? Hemos tenido casos en los que pues somos humanos y se han mezclado o cruzado, como le llamamos, ¿verdad? Documentos, y resulta que si yo declaré aquí zapatos y el documento era de juguetes y resulta que voy a ver otra declaración y era al revés, ¿verdad? Entonces estos documentos eran de la otra, nos ha ocurrido. Pero para eso también está un proceso administrativo en el que se hace el escrito y ya se vuelve a corregir esta situación. Por eso les digo, lo importante es establecer si hubo o no hubo dolo, si hubo o no hubo intencionalidad. Eso es bien importante. Aquí básicamente la premisa dice que se alteren, ¿verdad? Las referencias de cantidad, de clase o valor de las mercancías. Aquí si ustedes ven en el dibujo, pues está una factura, puede pasar en la factura, puede pasar en el conocimiento de embarque, en un packing list, en cualquier otro documento que nosotros presentemos ante la aduana. La segunda circunstancia o el segundo caso especial de defraudación aduanera nos indica que incurrimos en este ilícito cuando se puede determinar la falsificación del documento de transporte. Un paréntesis aquí. ¿Cómo se llama el documento de transporte de las mercancías vía marítima? Bill of Landing o conocimiento de embarque. Vía aérea, la guía aérea o el Will Bill. Ajá. Y vía terrestre, carta de porte. Perfecto. Entonces aquí estamos hablando en la primera parte que se esté falsificando alguno de estos tres documentos. Que se falsifique también la factura comercial, la carta de corrección, el certificado de origen o cualquier otro documento equivalente sin perjuicio de la responsabilidad penal, ¿verdad? En este caso, en que se incurra por el hecho mismo de la falsificación. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, están incluidos casi todos los documentos, hasta una simple carta de corrección. Entonces, ojo con esto. Que ya no me da tiempo, que la naviera ya cerró y tengo que sacar la carga, ay, aquí la hacemos rapidito, le pongo una firma y vámonos. Hasta el día de hoy los compañeros no le han puesto mucho ojo a esto.
pero ya iniciamos en este año de combate a la defraudación y contrabando aduaneros a capacitar también a nuestro personal. ¿Por qué? Porque les decíamos, si ustedes detectan que está ocurriendo esta situación y se está falsificando una carta de corrección, algo tan sencillo, deberían de denunciar. Si no lo denuncian, es omisión de denuncia, y entonces los vamos a denunciar a ustedes. Entonces, contra esa premisa, créanme que los compañeros van a empezar a denunciar. Entonces, nosotros preferimos en estos meses precisamente acercarnos a ustedes, ¿verdad? Los contribuyentes, los que están con nosotros trabajando día a día, al final son nuestros clientes, pues no somos enemigos, son nuestros clientes, para comentarles esto. Tal vez alguno de nosotros no había tenido la oportunidad de verlo tan detenidamente, pero algo tan sencillo como un cambio en una carta de corrección puede constituir delito. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. ¿Y por qué dice al final, sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra? Porque aparte de perseguirlo por el delito de defraudación aduanera, se le puede perseguir por el delito de falsedad material, porque está falsificando un documento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta literal B. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta con el A, que era alteración de documentos, con el B, que ya es una falsificación. Si no seguimos, pero en cualquier momento pueden ustedes, por favor, interrumpir. La literal C dice, sustitución de mercancías exportadas o importadas temporalmente al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación. Se han tenido casos muy evidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que solicitan una autorización para una importación temporal, una exhibición, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, de motocicletas, ¿verdad? Ustedes saben que esas todas se pueden identificar plenamente. Tienen un número de identificación vehicular, tienen número de motor, etc. Y nos sucedió en una oportunidad que vinieron unas exhibición, se dieron todos los datos de las motocicletas, se autorizó el ingreso de esa importación temporal, venían a exponerlas y lógicamente, como la ley lo indica, si alguna de ellas se iba a vender en el país, pues ellos ya hacían su trámite de importación definitiva. Las que no, pues ellos las iban a retornar, en este caso era El Salvador. Resulta que cuando se dio la reexportación de las motocicletas que pues no fueron vendidas aquí en el país, en la aduana se hizo una revisión física al azar. No todos los compañeros la hacen, ¿verdad? Pero en este caso el compañero sí la hizo. Y al empezar a revisar cada uno de los datos de las motocicletas que iban, había una que no coincidía. Y cuando él empezó a revisar y todo y nos mandó el BIN, resulta que esa motocicleta incluso era hasta de modelo anterior que las que habían ingresado. Y era otro tipo de línea. Entonces ahí ya nos estaban sustituyendo esa motocicleta. ¿Y qué pasó con la que habían traído? Porque esa era último modelo, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de situaciones, uno entiende incluso para las personas que trabajan en este quehacer, ¿verdad? Con agentes aduaneros, con oficinas de trámites, que muchas veces pues llegan los clientes como que a exigir y mire, me urge, pero de verdad piénsenlo 2 veces cuando les pidan este tipo de situaciones, porque al final pues están arriesgándose ustedes, ¿verdad? Y a sus familias. Al cliente al final casi a veces ni le pasa nada, ¿verdad? Pero es a la persona quien se comprueba que elaboró el documento, a veces a quien lamentablemente es al que van a perseguir. Entonces, esta es la idea. Nos ha sucedido también al revés, que se ha exportado temporalmente una mercancía para una reparación y resulta que cuando retorna, pues no era ni esa mercancía, ¿verdad? De repente a veces hay algunas empresas que dicen, no, mire, me sale mejor cambiárselo que repararlo, es más caro y le doy otro mejor. Entonces, si esto sucede, aquí no dice no se puede hacer, lo que sucede es, el delito está en que no se informe, no se pida la autorización a la autoridad aduanera, porque ustedes, digamos, pueden enviar a reparar algo y de repente ya como les indico, por cuestiones o política del proveedor, le diga, mire, le voy a dar uno nuevo, puede suceder. Pero entonces usted viene y hace mejor un escrito a la autoridad aduanera y le indica, mire, usted me autorizó exportación temporal de tal mercancía, yo ya no voy a poder retornar esa mercancía y solicito autorización para regresar para una nueva. Lógicamente voy a pagar yo la diferencia en los impuestos que haya que cubrir. Ahí no hay ilícito. El ilícito es pretender engañar a la autoridad, por eso era bien importante partir del término engañar. Pero entonces, hacer yo mi reimportación normal como que fuera la misma mercancía y que cuando la aduana lo detecte, resulta que no era. Ese es el ilícito. O sea, hay cosas que están permitidas y es una línea un poco delgada, ¿verdad? Entre lo que está permitido y lo que no. Entonces, la sustitución de mercancías que no sea autorizado por la aduana y que se detecta en la misma, eso sí es un ilícito.
Otro caso especial de defraudación aduanera, dice: utilización de mercancías importadas al amparo de una franquicia o reducción del pago de los tributos aplicables en fines distintos a aquellos para los cuales fue autorizada, ¿verdad?, o concedida la franquicia o la reducción. En este caso hay que tener mucho cuidado precisamente hay entidades que están exentas, ¿verdad?, de impuestos, pero casi siempre donde se les dio esa autorización indica ahí, muchas veces son entidades sin fines de lucro. En el caso de las embajadas, los consulados, etcétera, son fines específicos también para los que ingresa la mercancía. Les doy un ejemplo de esto que ya se está empezando a controlar a través de fiscalización. Por ejemplo, ingresan algún tipo de mercancías para fines de hacer campañas gratuitas, ¿verdad?, de medicamentos, de equipo médico, que eso es muy común, afortunadamente en nuestro país, que se brinde ese apoyo. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que a veces ingresa para una entidad precisamente que está exenta, y cuando termina o concluye la campaña, ¿verdad?, porque normalmente las entidades que lo donan del extranjero envían también a sus profesionales, a sus médicos, etcétera, a hacer la campaña. Se retiran, concluye sus días de la campaña y teóricamente la medicina que todavía queda, el equipo que todavía queda, debe de ser utilizado precisamente sin fines de lucro, porque por eso se le dio la franquicia o se le exoneraron impuestos. Y nos hemos percatado que van a parar estos equipos, por decirles algo, a oficinas o consultorios de médicos particulares donde están cobrando por la utilización de los mismos. Entonces, esto no se debe de hacer. Ese es un caso especial de defraudación aduanera. Entonces, se le está otorgando el beneficio de ese ingreso para un fin. Si lo están utilizando para otro fin distinto, eso es defraudación aduanera. Con las embajadas hemos tenido mucho acercamiento también para informarles esto, porque algunas de ellas, pues, máxime, por ejemplo, el equipo de cómputo, cuando ellos ya lo consideran un poco obsoleto, vienen y lo regalan, ¿verdad?, lo donan. Entonces decimos, miren, tengan cuidado, ¿verdad?, porque nosotros la franquicia no es trasladable. La franquicia la tienen ustedes, pero la otra persona no. Entonces, si usted lo va a otorgar, pues tiene que hacer un trámite, porque en primer lugar esa mercancía ni pagó impuestos cuando entró al país, ¿verdad? Entonces, no ha sido nacionalizada legalmente. Lo que está es en un régimen donde se le otorgó pues una facultad, una franquicia para un fin. Entonces hay que tener mucho cuidado también, orientar un poco a estas entidades. No decimos que no se pueda, como le digo, ingresar, se puede ingresar, pero cuando ellos van a hacer un tipo de venta o algo, tienen que informar a la autoridad aduanera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mercancía fue objeto de un otorgamiento de una franquicia. Entonces se puede hacer legalmente, pero lo que pedimos es que informen, ¿verdad? Eso es lo único que solicitamos. La literal E: celebración de contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de derechos impuestos a la importación, sin la previa autorización que sea necesaria. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es los casos en que hemos autorizado importaciones temporales, ¿verdad?, de mercancías. En este caso puede ser una maquinaria para arreglar alguna carretera, y de repente resulta que ya estando la maquinaria de aquí, como ellos normalmente les brindan ese servicio de arrendamiento a una empresa que ganó un contrato aquí en el país, quieren quedarse con esa maquinaria. Entonces decimos, está bien, o sea, como les digo aquí, nosotros tratamos de servirles, de facilitarles, pero no vengan a decirme cuando ya el otro ya la tiene y usted ya se la vendió. ¿Por qué? Porque ahí sí es un delito. Si usted lo quiere hacer, entonces convierta esa importación temporal en una importación definitiva, le paga impuestos y ya le vende la maquinaria al otro. Pero si usted ingresó con un permiso donde estaba exento en ese momento, no está pagando nada de impuestos, y se lo vende a alguien aquí en el país, así sea una escritura pública que hagan, eso ya es un delito, porque no ha pagado impuestos esa mercancía por estar aquí en el país. Solo se le dio como que un ingreso temporal. Esa viene para una obra determinada, una situación fija. Entonces hay que tener cuidado con estos casos. La F es similar a la anterior. Nosotros hemos dicho en aduanas que sí se parecen mucho, porque dice enajenación por cualquier título de mercancías importadas temporalmente. Aquí ya les habla específicamente importadas temporalmente. En la otra decía nada más exentas. Entonces puede ser cualquier mercancía que esté en un régimen de exención de impuestos, pero que se venda antes de convertirla en una importación definitiva. En este caso es específico para lo que les estaba comentando, mercancías importadas temporalmente. Entonces dice, cuando no se hayan cumplido las formalidades aduaneras para convertir dicha importación en definitiva. Es decir,
En otras palabras, no se han pagado impuestos. Ustedes ingresan mercancías exentas, mercancías importadas temporalmente y las venden a un tercero, pero no le han pagado impuestos, eso ya puede ser un delito. Si ustedes hacen previamente el trámite del pago de impuestos, ahí no hay ilícito, todo está bien. La literal G, disminución dolosa del valor o de la cantidad de mercancías objeto de aforo por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos en forma ostensiblemente mayor a la que debiera corresponder. Esta literal, les puedo decir que no se está aplicando aquí en Guatemala, pero ¿cómo se pudiera dar un caso de esto? El contribuyente tiene todo el derecho que si estando nosotros en la aduana, y nos ha sucedido que hemos visto, pegan un contenedor al área de verificación y cuando se aperturan las puertas del contenedor, a veces por la mala estiba o por tratar de meter más cosas de las que de verdad se deberían de estibar, abrimos y se caen las cajas, ¿verdad? Entonces nos ha pasado que de repente, y hasta truena todo, no sé si alguno ha visto usted, ahí vienen cosas de vidrio a veces, o cuestiones, juguetes o algo que son montables y se rompen, se arruinan, se destruyen. Pues el contribuyente tiene derecho a que se le devuelva la parte de impuestos que ya pagó, porque como estamos con declaración anticipada, por esas mercancías que se destruyeron. Lógicamente, para esto, pues deberíamos hacer una revisión física al 100%, un inventario, que todo coincida con lo declarado, y entonces se podría levantar un acta y ustedes tienen derecho a pedir después la devolución de esas mercancías que quedaron destruidas, y se respalda el acta y las fotografías. No hemos visto casos en los que realmente la gente aplique esto y lo solicite, ¿verdad? Entonces, aquí lo que la ley nos quiere decir es, ustedes tienen derecho a hacer eso, pero si en determinado momento nosotros detectamos que, por ejemplo, ustedes me están declarando los vasos de vidrio a X cantidad, pero lo que ustedes nos están pidiendo devolver, le están poniendo como que un valor mayor a realmente lo dañado, eso sí es un delito de defraudación aduanera, porque entonces quiere decir que también nos declararon mal el resto de mercancías que venían ahí, ¿verdad? Del mismo tipo, por supuesto, estaban a otro valor. Algunos contribuyentes que se les ha consultado de este tema nos indican que lo que sucede es que como ellos están cubiertos por un seguro, el seguro les reconoce esta situación, por eso han preferido que se lo llevan a sus bodegas y ya levantan los documentos contables y hacen su reclamo y ellos se lo reponen, que también es válido. Pero aquí lo que la ley nos está diciendo es, como usted tiene derecho a reclamar esa parte que viene dañada cuando yo le esté revisando, lo puede hacer, pero por favor hágalo al valor que me está declarando todo, ¿verdad? No haga una disminución dolosa de ese valor en la declaración aduanera y por ende ahí sí me reclame el valor real, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere dar a entender. Como les repito, este casi no se ha dado en Guatemala, de hecho yo creo que en la Fiscalía de Delitos Económicos no tienen ningún caso por esta literal G. Muchos aplican lo del seguro, ¿verdad? Entonces ahí se quedan tranquilos. La literal H, o el siguiente caso especial de defraudación aduanera, nos indica las disminuciones indebidas de las unidades arancelarias que durante el proceso de aforo se efectúen o la fijación de valores que no estén de acuerdo con lo dispuesto por la legislación arancelaria vigente. Es un enredo. La verdad es que sí, algunos se quedan así. Es cierto. Disminución indebida de las unidades arancelarias. Una mala clasificación, pues. O sea, lo pudieron haber puesto en un término más sencillo y entendible. Entonces, venimos nosotros y colocamos una clasificación arancelaria en la cual sabemos que no al producto. Pero ¿por qué le asignamos ese inciso arancelario? Porque en lugar de pagarme un 15 o un 10, va a pagar 0 de derechos arancelarios. Entonces, esto es lo que indica la ley. Si nosotros logramos comprobar que efectivamente fue dolosa esta situación, también es un ilícito, o sea, no se debería hacer. Entonces hay que tener cuidado también con la clasificación. ¿Qué manda? Poder detectarlo y era lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ver qué era doloso y qué no. Pero en esa literal específicamente. Sí, es bien complejo, como les decía, realmente es muy técnico. Por ejemplo, en el tema de textiles, hay incisos arancelarios donde a usted le dice que si va de un gramaje superior a X milímetros, le va en un inciso arancelario, pero inferior le va en otro. En papel nos ha sucedido que ahí es mucho más evidente que no es lo mismo si viene en hoja, que viene en rollo, o viene cortado, o viene impreso.
Entonces nos ha sucedido casos así en donde sí como que es muy evidente, ¿verdad? Que es lo que me están declarando difiere totalmente, digámoslo así, del producto. Pero también hay casos, como usted indica, en donde efectivamente la diferencia es mínima. O sea, por ejemplo, el del textil, que es gramaje, ¿verdad? De repente no se midió bien lo de la fibra y entonces es menos. Y estos casos, nosotros normalmente se trabajan por la vía administrativa porque se tiene que verificar técnicamente que realmente fue algo, o sea, es muy difícil probar que sea con dolo, como usted lo decía, pero hay casos que sí son muy evidentes, como le comento, ¿verdad? En el tema del papel nos ha sucedido, en donde en el mismo capítulo, ¿verdad? Ahí juegan, ¿verdad? Con los incisos, y eso sí es muy evidente, ver si ya sabían si venían rollos, si venían bobinas, y, ¿verdad? Es muy evidente. Por ejemplo, en esos casos que únicamente se va por el tema de ajustes o también, o sea, en los casos que son que ameritan o que se nota directamente el dolor, ya lo convierten a un tema penal. Sí, aunque este se respaldaría con dictámenes técnicos, como le comento, o sea, independientemente que se interponga una denuncia penal, vamos a llegar a un artículo en donde les voy a explicar bien cuál sería la diferencia. Hay un parámetro, ¿verdad? Un valor que la ley nos establece para considerarlo infracción o para considerarlo delito. Vamos a llegar a ese artículo, pero digamos, si se interpusiera una denuncia penal por un tema de clasificación, definitivamente el contribuyente está en todo su derecho de presentar las pruebas técnicas también que tenga, ¿verdad? Tanto aquí en Guatemala como el proveedor de origen, y en muchos de los casos pues sí han logrado confirmar, ¿verdad? Que no hay dolo, ¿verdad? Y que ahí está la prueba, ¿verdad? De que pues fue un error involuntario, ¿verdad? O no tenían claro lo que realmente les había enviado el proveedor. Ha pasado. Pero también ha sucedido, como le digo, con casos muy evidentes donde el mismo contribuyente dice, bueno, sí, ellos mismos lo aceptan, la verdad. Y le dicen, pues mire, hagamos una medida judicializadora, ¿verdad? Ya en otro proceso y efectivamente, ¿verdad? Se intentó hacer. Otros, y eso hay que tener cuidado, indica el contribuyente, miren, no, es que yo sí le dije a mi agente aduanero que era lo que traía. Pero acuérdense que por eso hay que tener mucho cuidado y los que trabajan o trabajamos en el ámbito de apoyar a los agentes aduaneros, ser sus asistentes, tenemos que tener mucho cuidado y certero. Tengo duda de la mercancía, le pido fotos o lo que sea, que nos mande más cosas el cliente para poder establecer bien qué pasa, ¿verdad? Porque al final hemos visto casos en los que ya en lo penal prácticamente señalan al agente aduanero o a la persona que contrataron para hacerle la gestión, ¿verdad? Y dicen, mire, yo sí le dije que era lo que venía. Entonces, si él puso eso ahí, eso no fui yo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen duda de verdad de una mercancía, se complica porque lo hemos visto con otras personas, de otros contribuyentes que se han capacitado, pero hay que hacerle el examen previo. O sea, si es algo que de verdad yo nunca había tratado con este cliente o nunca yo lo había importado, mejor hago un examen previo. Solicito hacer un examen previo y veo bien qué es lo que viene. Y en base a lo que viene, entonces declaro. ¿Por qué? Porque esa declaración, salud. La declaración, acuérdense que es una declaración jurada, o sea, está entendida bajo fe de juramento y es prueba en juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo a los que puedo sí les he recomendado que por favor, si de verdad nunca han trabajado con esa persona o si ustedes son los importadores y nunca habían traído eso, ahora están probando ese proveedor, yo les recomendaría que por lo menos la primera vez vayan y aperturen y lo vean antes de declarar, ¿verdad? Tal vez se dan alguna sorpresa y ni siquiera era eso. Entonces, preferible hacerlo previamente y no cuando ya nosotros lo detectamos, ¿verdad?